Aproximadamente entre el 70 y el 80% de los pacientes de mi clínica privada han referido tener un miedo a no ser suficientes, un sentimiento o una aversión a fracasar. Esto es un sentimiento muy común a día de hoy en el cual no estás solo, así que en el día de hoy vamos a ver sobre todo cómo afecta este sentimiento a tu mente y más importante cómo superarlo. Yo soy Fernando Shetecat y esto es Sinergia. ¿Por qué sentimos que hemos fracasado? Bueno, primero vamos a explicar las bases psicológicas del fracaso. Por un lado están todas nuestras expectativas sociales que nos lleva a compararnos, a tener miedo al rechazo, a tener miedo al qué dirán. Y por otro lado están la programación contextual o parental, ¿no? Que esta puede tener que ver con los deseos que se me han impuesto, con expectativas que se me han impuesto, cómo es mi realidad, en qué contexto vivo, qué hay, qué no hay, la flexibilidad que demuestran las personas que me criaron, el apoyo o la falta de apoyo y la empatía. Para esto vamos a hablar de Jack Pamsek, el neurocientífico estadounidense, el cual nos habla de que el cerebro tiene jerarquías de funcionamiento y estas son muy fáciles de entender y no las vamos a complejizar para nada. En el nivel primario de 3 él nos habla que tenemos los sistemas de emociones primarios o instintivos, que son los sistemas con los que todos los mamíferos venimos precableados y que nos ayudan pues a mantenernos con vida y a desarrollar subsiguientes habilidades, ¿no? Estos se encuentran sobre todo en el sistema límbico del encéfalo, que es una de las partes más basales, ¿no?, del cerebro. Aquí están el sistema de búsqueda, que es la motivación, la curiosidad, el sistema de rabia o rage, que sería la ira, la agresión, el sistema de miedo o fear, que tendría que ver con una respuesta al peligro. Después está el sistema de lujuria o lust system, que tiene que ver con el deseo sexual y la reproducción. Recordemos que esto nos ayuda a preservar la especie. Después está el cuidado o el care, que tiene que ver con el amor y la protección hacia mí y hacia seres que pueden estar en peligro. Después está el sistema de pánico, que sería el panic system, y es un sistema que se activa ante la pérdida o soledad. Y después está el play o el sistema de juego, que tiene que ver con la diversión y la sociabilidad, ¿no? Estos sistemas son responsables de nuestras emociones básicas y, como decía, los compartimos con otros mamíferos. Y estos operan para salvaguardar nuestra integridad como especie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora en el nivel secundario? Por eso son niveles jerárquicos, porque esta es nuestra base y después arriba, digamos que en una jerarquía más alta, se pone este nivel secundario que tiene que ver con aprendizajes y condicionamientos emocionales. Y aquí opera sobre todo el condicionamiento clásico para el que conozca psicología, el conductismo, ¿no?, de las ratas de Pavlov, etcétera, etcétera. Y este nivel sobre todo está mediado por lo que mi contexto me está diciendo, ¿no? Por mi experiencia en mi contexto, ¿no? Entonces, si yo soy de un país costero, pues mi experiencia es que yo voy a comer mucho marisco, ¿no? Y entonces voy a agarrarle gusto a los mariscos, ¿no? Y entonces me va a parecer desconocido otro tipo de comida, ¿no? Esto es así como muy burdote, pero lo podemos llevar al marco de las emociones, ¿no? Y si en mi contexto mi familia es muy cálida y de dar abrazos y de querernos todos y de estar muy cerca el uno del otro, pues yo me acostumbraré a eso. Si por otro lado mi contexto es más frío, es más distante, pues también me acostumbro a eso, ¿no? Esto no significa que esto sea bueno o malo, pero significa que jerárquicamente va a modular todos mis sistemas anteriores, ¿no? Entonces yo puedo sentir un sentimiento como de pues de que no me han cuidado, y si mi contexto es frío, entonces se va a exacerbar ese sentimiento de falta de cuidado, ¿no? Lo cual me podía llevar a tener respuestas sobre todo pues de pánico, de peligro, y que en una versión patológica se conoce como ansiedad generalizada o trastorno de pánico, ¿no? En el nivel terciario tiene que ver ya más bien con los procesos cognitivos o reflexivos, ¿no? Esto es lo más complejo, ¿no? Y aquí tiene que ver la autorreflexión, pensamiento abstracto, regulación emocional constante, y aquí es, pues no sé, yo quiero echarme ahorita acostarme porque estoy cansado, pero estoy en una reunión laboral y entonces pues no me puedo echar, ¿no?
tengo que mantener el decoro, tengo que mantener mi conducta. Entonces mi pensamiento y mi autorreflexión se ponen en jerarquía mucho más alta que mi necesidad de descansar, ¿no? Este modelo de jerarquías pues explica cómo nuestras emociones primitivas pues van teniendo una forma de modularse según mi experiencia, según mi cultura y en última instancia según mi razón y mi conciencia, que tiene que ver con lo que he aprendido y lo que se me ha dado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, va a haber una especie de orden, ¿no? En mi mente, una especie de ordenamiento, y este ordenamiento puede ser o muy positivo y propiciar que me adapte de una manera muy importante, o puede propiciar que yo tenga sentimientos de frustración y de fracaso, ¿no? Estos sentimientos de frustración y de fracaso pueden ser vividos porque mi contexto pues era frío, era aislado, no tenía unos padres muy calurosos, no había mucha empatía y había mucha exigencia, ¿no? Entonces, esta exigencia puso la necesidad de yo tratar de responder a ella, tratando de ser la mejor versión de mí mismo, y si yo no podía sostener esta exigencia, porque estuvo muy pronta, porque fue muy desmedida, porque no se me dotó de herramientas, entonces yo voy a experimentar por primera vez en mi vida fracaso, ¿no? Y esta experiencia de fracaso primaria o inicial se le conoce en psicoanálisis como herida narcisista. ¿Por qué es herida narcisista? Porque impacta mi amor propio, ¿no? Y este amor propio impactado por este sentimiento profundo de fracaso va a ser que yo ahora cargue con esto, ¿no? Y es a lo que Pierre Martí llamó después depresión esencial, ¿no? Que no es esta depresión clínica de la que se habla mucho, ¿no? Que es esta de me acuesto, subo de peso, bajo de peso, no quiero hacer nada, me falta motivación. Es una depresión, digamos, un poquito más sumergida, pero que muy en el fondo me hace sentir, pues, que no soy suficiente, que no puedo, que mi afecto sobre todo está orientado por la desilusión o la desesperanza, va a sentir que no voy a ser capaz de darme una mejor vida, no voy a ser capaz de lograr mis objetivos, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, va a favorecer la aparición de síntomas, ¿no? Entre ellos síntomas somáticos, pero también estos síntomas que son el sentimiento subjetivo de fracaso, ¿no? ¿Qué va a hacer este fracaso? Pues lo único que va a hacer es que va a fomentar que otra parte de mi mente, una parte más crítica de mí misma, esta parte que me dice no lo estás haciendo bien, no lo estás logrando, no estás consiguiendo tus objetivos, eres un fracasado, se esté todo el tiempo sustentando en lo fáctico, en los hechos, ¿no? Y entonces en vez de yo tener una esperanza de decir, bueno, ahorita quizás soy un estudiante, recién salí de la universidad, me está costando encontrar trabajo, pero ya podré, soy listo, tengo mis estudios, bla, 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 bla. Va a ser, oye, no has conseguido trabajo, entonces eres un fracasado, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Pues que yo me deprima aún más y que me introduzca más en esta temática del fracaso, ¿no? ¿Cuál sería el impacto del fracaso en nuestras emociones? Sobre todo en el autoestima, ¿no? Como ya venía diciendo en el punto anterior, el autoestima se va a ver muy mermada, el autoestima va a doler mucho, ¿no? Hay unos estudios psicológicos muy bonitos, por ejemplo uno de Carol Dweck, de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija, ¿no? En este estudio ella lo que hizo fue ponerles problemas matemáticos a una serie de niños, ¿no? Problemas que eran progresivamente más difíciles. Empezó, ya sabes, con las sumas, las restas, multiplicación, división, raíz cuadrada, se fueron aumentando la dificultad progresiva, ¿no? Y ella determinó que había dos tipos de mentalidades, digamos, globales en estos niños, ¿no? Los niños que tenían una mentalidad fija y los niños que tenían una mentalidad de crecimiento. Estos niños de la mentalidad fija se rindieron muy fácilmente, ¿no? Mientras que los de mentalidad de crecimiento, pues intentaron persistir, ¿no? Incluso hasta podían disfrutar el desafío, ¿no? Ella misma en otro estudio descubrió que elogiar a los niños por su esfuerzo, o sea, el decir, qué bien trabajas, oye, qué buen esfuerzo, oye, lo estás haciendo bien, más allá de elogiarlos por su inteligencia, de qué listo eres, qué alto eres, qué fuerte eres, los hacía más propensos a desarrollar una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y esto es así algo como muy general, pero lo que engloba y lo que nos quiere decir es que el tipo de crianza y el tipo de estimulación que yo recibo durante mi infancia, que tenga este sentido de empatía, este sentido de crecimiento, este sentido de no me elogias porque yo ya soy el más listo de todo el mundo, que sería una expectativa altísima, sino, oye, qué buen esfuerzo estás haciendo.
te reconozco tu esfuerzo y estoy diciendo que pues, este es el camino de la vida, seguirse esforzando va a propiciar desde esta empatía que el niño desarrolle más habilidades, ¿no? A pensar que tienes que ser ya de base muy listo y cuando no consigas ser muy listo, pues cómo se va a sentir ese niño, ¿no? Pues no lo va a poder tolerar y no lo va a poder soportar y va a crecer para ser un adulto que desarrolle un sentimiento profundo, profundo de fracaso, ¿no? Entonces ahora viene la parte importante. ¿Qué hacer con el sentimiento de fracaso, no? Pues lo más importante es redefinir el fracaso, ¿no? Redefinir el fracaso como un concepto personal, ¿no? Como este fracaso exclusivamente que yo he vivido con mi propia experiencia, no la de los demás, la mía. Que yo me sentí fracasado porque me corrieron, que yo me sentí fracasado porque me pusieron en el cuerno, que yo me sentí fracasado porque no encuentro trabajo. Lo que sea que yo haya vivido en mi historia personal, hay que redefinirlo, ¿no? Desde una perspectiva, por supuesto, resiliente y desde esta mentalidad de crecimiento, pero sobre todo reestructurando mi mente. Y para hacer esta reestructuración de la mente, sobre todo tengo que volverme a explicar el fracaso, pero desde una perspectiva mucho más benigna, ¿no? El fracaso como motor del crecimiento, ¿no? Entonces, pues hay que redefinir nuestra propia historia, hay que entender que el fracaso es una constante de la vida y que es buenísimo y es súper necesario para crecer, ¿no? Dentro de las estrategias prácticas para manejar el sentimiento de fracaso sería, pues por supuesto, cambiar la narrativa interna, que ahí la terapia es lo mejor, ¿no? Porque la terapia me da un espacio semanal en mi vida en la que dos cabezas, la mía como persona que tiene el sentimiento de fracaso y la de mi terapeuta, nos ponemos a trabajar en esta narrativa interna, la vamos cachando y vamos descubriendo qué nos sirve, qué sí sirve y por qué la tenemos, ¿no? Y entonces nos la reexplicamos desde un sitio mucho más benigno que nos sirva para seguir creciendo y desarrollarnos, ¿no? Obviamente, pues esto nos va a llevar a aprender de nuestros errores sin castigarnos, a empezar a evitar comparaciones constantes que ni siquiera o sea, ni siquiera son justas, ¿no? Porque ya si todavía me comparara con cierta justicia, pues sí podría tener un cierto sentido de óptica de mi posición, pero si yo me comparo con no sé, un empresario millonario, pues es injusto completamente, ¿no? Y después, técnicas más de reestructuración cognitiva, ¿no? Que ahí puede entrar el journaling y demás cosas, ¿no? De la terapia cognitivo-conductual. Asimismo, Jack Pansep tiene un trabajo increíble sobre los mecanismos de cambio, ¿no? Él nos dice que el comportamiento, las emociones, estas cosas que son cruciales para comprender la mente, tienen un proceso en donde la educación puede influir, ¿no? Y sus hallazgos incluyen sobre todo que tenemos la neuroplasticidad emocional, que eso ya lo conocemos todos, que viene del principio de neuroplasticidad de las neuronas, ¿no? Valga la redundancia. Quiere decir que las neuronas que regulan nuestros sistemas emocionales pueden ser modificadas por la experiencia y experiencias sucesivas, ¿no? O sea, se puedo aprender, puedo regular estas jerarquías de mente, puedo generar una autorreflexión mucho más empática y mucho más propicia para explicarme mi situación, ¿no? Las experiencias repetitivas, ¿no? Ir a terapia cada semana, pensar en mí, reelaborar mi situación, esta repetición genera que la conectividad neuronal vaya cambiando y vamos a reconfigurar completamente nuestras emociones, ¿no? Hay una carga obviamente heredada en todo esto que es nuestro desarrollo, pero lo podemos cambiar mucho, ¿no? Después, la importancia de la experiencia social. Esto es otro de los descubrimientos que hizo Jack Pamsek. El tipo de relaciones que tenemos, la interacción con los otros es clave, es completamente clave para modificar respuestas emocionales. ¿Esto qué quiere decir? Que cierto tipo de afecto de quien yo me rodeo me va a ayudar muchísimo a crecer, a desarrollarme, a estimularme o por el contrario me va a afectar a un nivel muy profundo en mi desarrollo y va a hacer que me sienta completamente mal conmigo. Si yo tengo un grupo de amigos que tiene metas, que tiene ideales, que tiene hobbies, que me saca adelante, que me ayuda, yo voy a crecer muchísimo. Si por el contrario me junto, ahora sí que lo siento, con los que no hacen nada, con los que están fracasando, con los que se sienten mal, esto me va a llevar
a sentirme mal conmigo, ¿no? Y a tener una respuesta emocional mucho más negativa frente a la vida, ¿no? Y después, obviamente, como descubrimiento, como hallazgo, pues las terapias, ¿no? Las terapias basadas en la regulación emocional, que cambian mi narrativa interna, que me ayudan a comprender mis errores sin castigarme, que me ayudan a evitar la comparación constante y que me ayudan a reestructurarme cognitivamente, ¿no? Entonces, pues bueno amigos, yo aquí los invito a todos ustedes que si quieren hacer un cambio formal en sus vidas real, acudan a un psicoterapeuta, no tiene que ser conmigo, ustedes ya saben que aquí en Sinergia tenemos psicoterapia en línea, pero puede ser con cualquier profesional que los haga sentir seguros. Y finalmente estoy aquí para decirles que fracasar no nos define a ninguno de nosotros, sino cómo decidimos aprender y avanzar después de cada fracaso, ¿no? Este, yo los invito a que pongan ahí en la caja de comentarios cuál fue un gran aprendizaje que tuvieron de un fracaso y entre todos nos podemos ayudar para crear una comunidad bonita de apoyo. No olviden suscribirle, ahí está nuestro Instagram, ahí está nuestro TikTok, suscribirse aquí mismo al canal de YouTube, darnos un me gusta, un compartir, eso nos motiva mucho a seguir haciendo videos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.